I made my erotica album, and my sex book was released. I remember being the headline of every newspaper and magazine, and everything I read about myself was damning. I was called a whore and a witch. One headline compared me to Satan. It took me a while to pull myself together and get on with my creative life, to get on with my life. Camille Paglia, the famous feminist writer, said that I set women back by objectifying myself sexually. Oh, I thought, so if you're a feminist, you don't have sexuality, you deny it. So I said, it. I'm a different kind of feminist. I'm a bad feminist. 1992 fue el año de la crisis más grande para Madonna, y la cual marcaría un hito en la llamada revolución sexual femenina que vemos hoy en día en la música. Erótica, su quinto trabajo discográfico, es el más transgresor en sonidos y polémico en concepto. Salió a la luz un 20 de octubre casi al mismo tiempo que su libro titulado Sex. Todo esto en medio de ataques, críticas y censuras. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Erótica, el disco que casi acaba con la carrera musical de Madonna. Madonna venía de uno de sus picos más altos en su carrera. Durante a finales de los 80 tuvo el lanzamiento de su exitoso álbum Like a Prayer, además de participar en la película de Dick Tracy y con ello una de las canciones que la coronaría en la posición donde está, Vogue. También de consagrar una de las giras más exitosas de todos los tiempos, The Blonde Ambition Tour, la cual redefinió la forma en cómo se presentan los conciertos pop, y el lanzamiento de su primer documental, llegando a tener un gran poder en la industria. Pero todo esto ya lo sabemos y lo hablamos en mis vídeos anteriores. Podéis encontrarlo en la playlist titulada Madonna en mi canal. Sin embargo, esta historia comienza con el lanzamiento de su primer trabajo recopilatorio de sus grandes éxitos, The Immaculate Collection, publicado en 1990, llegando al puesto número 2 en el Hot 200 de Billboard y convirtiéndose en el más vendido en la historia de la música. En ella se incluyeron dos canciones nuevas, Rescue Me y Justify My Love, y fue en esta última donde empezó la polémica. El tema es una colección de fantasías y deseos alrededor del erotismo, que además venía acompañado por un vídeo en el que incluían escenas de desnudez parcial, homosexualidad, sadomasoquismo y otras situaciones sexualmente provocativas, en los que habían alusiones al sexo. Como resultado, el vídeo fue censurado en MTV y solo se emitía en horarios nocturnos. La propia letra de la canción hizo que fuera el primer sencillo de Madonna en llevar la etiqueta de aviso por contenido explícito. El tema fue toda una innovación en el mundo de la música, debido a su estructura, donde Madonna apenas canta y solo se dedica a susurrar entre un fondo de suspiros y gemidos. Justify My Love alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, siendo otro gran éxito para la cantante. Y la historia continúa cuando Madonna decide que es hora de grabar un nuevo disco. La primera llamada que hizo fue a su productor de confianza, Shep Pettibone. Los dos tenían discusiones creativas frecuentemente. Las razones estaban alrededor del tipo de música que querían enfocar en el disco. El productor las veía para la pista de baile, mientras que la cantante buscaba tener un reflejo lírico en el que se hiciera presente el amor y el erotismo, pero también la melancolía. Mientras hacía la producción de este nuevo proyecto, también se encargó de hacer la canción de She Used to Be My Playground para la película A League of Their Own, siendo otro número 1 para el artista. Un año después, en 1992, Madonna daba un paso adelante al lanzar su propio sello, Maverick. A través de él, le daba el camino a sus ideas musicales y audiovisuales de sus amigos y otros talentos, consiguiendo también un 20% de sus negocios musicales, una de las tasas más altas de la industria, igualando en ese momento solo por la de Michael Jackson. Los dos primeros trabajos de esta nueva empresa fueron su ya conocido disco Erotica y el controversial y polémico Coffee Table Book, Sex. Un libro de fotografías que representaban fantasías e imaginarios sexuales en los que Madonna también aparecía, rompiendo los tabúes de la sexualidad en aquella década. Sex recibió fuertes críticas negativas por parte de los medios de comunicación, conservadores morales y grupos feministas antiporno. También sufrió boicot por parte de algunos simpatizantes católicos y librerías en los Estados Unidos, mientras que en Japón se prohibió su distribución. No obstante, Sex resultó un éxito comercial. Se colocó como número 1 en la lista de los libros más vendidos de New York Times y en cuestión de 3 días había vendido más de 1,5 millones de ejemplares en todo el mundo, siendo todo un bestseller. La polémica no iba a parar a la cantante,
ya que participó en la pasarela de Jean-Paul Gaultier enseñando sus pechos delante de más de 6.000 personas, y también protagonizando la película de suspenso erótico Body of Evidence, donde la crítica ridiculizó las escenas sexuales llamando a la artista reina de la obscenidad. Erótica tenía la intención de salir a la venta acompañado al libro, el cual comparte la misma fotografía en la portada, una foto de primer plano de la cara de Madonna. La imagen de la contraportada también procede del libro, ella chupando el pie de Naomi Campbell. Su jugada maestra fue poner al mundo en su contra, un disco de 14 canciones que exponía una conversación directa sobre el sexo, amor, fantasías y deseos más oscuros mezclados con un nuevo campo sonoro para la cantante, entre el house, el jazz y un poco de hip hop. A pesar de la controversia que rodeaba la etapa erótica, donde hubo titulares donde la comparaban con Hitler o Satanás, los críticos de música fueron mayoritariamente positivos acerca del álbum. Sin embargo, las insistentes críticas hacia el disco que se hicieron en los medios de comunicación dañaron las ventas del álbum. Incluso Madonna llegó a comentar que el libro Sex opacó al mismo disco, y dejando en el olvido el verdadero mensaje de este. Fue uno de los trabajos discográficos menos valorados comercialmente. Debutó en el puesto número 2 en el Billboard Hot 200, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. Aunque puede parecer un gran éxito, en esos tiempos Madonna, con su disco recopilatorio, había vendido más de 30 millones de copias y con Like a Prayer se acercó a la cifra de 15 millones. Por ese motivo, la caída de Erótica fue enorme. Muchas de las canciones ven a una Madonna muy provocativa, como el primer sencillo del mismo nombre, y que abre este universo creado por ella, Erótica. El tema fue publicado un mes antes que el disco y llegó al puesto número 3 en el Hot 100. La misma artista, en una entrevista con Steve Blame, habló sobre el verdadero significado del single y el controversial videoclip donde aparece su alter ego, Dita, una dominatrix, la cual el nombre es un homenaje a la actriz alemana Dita Parlo, conocida por ser alguien a quien no le importaba lo que la gente pensara. El entrevistador británico le preguntó qué mensaje glamuroso y a la vez sexual quería dar tanto en la letra de la canción como en las imágenes del vídeo, con lo que ella respondió: "No sé qué entiendes por glamour. Mucha gente verá el clip y no pensará que es glamuroso. Por lo contrario, algunos dirán que es repugnante y desagradable. En el vídeo no se muestra ninguna imagen de sexo sin protección. No estoy promoviendo el sexo sin protección". Y en esto tiene razón la cantante. El mensaje de Madonna en cierto modo se perdió. Este álbum no solo trata sobre sexo, presenta una narrativa trabajada y preciosa donde abarca diferentes temas de la sociedad en aquellos tiempos, y el miedo al hablar de nuestra sexualidad o el sexo. I think that minorities needed somebody who's popular that people looked up to step forward and say, this is okay. It's okay to feel this way. It's okay to be this way. It's okay to have sexual fantasies. It's okay to be gay. It's okay to be bisexual. It's okay to be all of these things, because when we are constantly told to be ashamed of our feelings, then everyone's living a lie, and this feeling manifests itself in very unhealthy ways, and I don't think that's good. Su segundo sencillo, Deeper and Deeper, celebra el hecho de salir del armario. Su puente contiene una guitarra flamenca y hacia el final, la cantante cita unas líneas de su smash hit Vogue, otro himno de liberación. Bad Girl y Rain son esas canciones emotivas acompañadas con un vídeo musical, donde obtienes un significado incluso más profundo, y en las que expresa realmente sus propias emociones y expresiones. Waiting construye este pilar del amor propio, y no dejarte manipular por tus emociones en un amor no correspondido. In This Life rinde tributo a todas las personas cercanas a Madonna que se fueron por culpa del SIDA, ya que el disco fue realizado durante los 90s, en la gran oleada de la pandemia del VIH y el SIDA, donde la cantante perdió muchos de sus amigos y mentores. Este tema ayuda a concienciar la enfermedad y no dejar en el olvido a esas personas que nos han dejado. Esta canción junto al primer tema contienen toda la esencia del álbum, además de esta visión y proceso de composición tan íntimo que tenemos con la artista. Bye Bye Baby es una fabulosa y contundente canción sobre las rupturas, interpretada en los premios de MTV Video Music Awards del 93, donde se inspiraba en el estilo cabaret, usado también en su tour The Girly Show. Aunque Madonna había declarado 3 años antes durante el show final de Blonde Ambition World Tour que no volvería a emprender otra gira, solo pasó poco tiempo para que volviera a realizar conciertos. Después de este tour, la cantante dijo: "Si alguna vez me escuchan decir no haré otra gira de nuevo, no me crean". El show empezaba con sus bailarinas en topless bajando por un tubo, mientras Madonna salía vestida de dominatrix interpretando Erótica. Se dividió en 4 temas principales. El primero fue el circo, el segundo el ambiente disco, donde interpretó temas como Spread Yourself y Deeper and Deeper, apareciendo en una bola gigante de discoteca y una peluca afro.
El tercero era un cabaret y una parte latina, donde vuelve al smoking y seguidamente a una fiesta con canciones como La Isla Bonita. Finalmente, el bis, el cual canta Justify My Love, acabando con la canción que inició esta polémica era, y además cantando su primer sencillo de Madonna, Everybody. También decir que fue la gira con menos fechas en Estados Unidos y Canadá. Además, sufrió muchos boicots y controversias por el contenido explícito de sexualidad. Sin embargo, el tour tuvo grandes ganancias. Siguiendo con las canciones del álbum, no solo nos habla de esta parte íntima de la cantante, sino al mismo tiempo nos transporta a lo que es el acto sexual para ella. La pista que cierra este gran proyecto trascendental es Secret Garden, que nos habla de su propia vagina y el disfrute de la masturbación. En conclusión, la reina del pop ha sido un referente de rebeldía con causa, de no quedarse callada y el uso de su música como instrumento de protesta. Sin duda ha marcado a toda una generación. Con el disco y el libro Sex influyó en muchísimas artistas femeninas de la actualidad, en el hecho de hablar sobre sexo y exponer sus deseos y fantasías en sus canciones, no solo como una fórmula de mercado, sino como una forma de expresarse de la misma manera que lo hizo ella. Erótica es ese disco donde Madonna supo mostrar como herramienta de creación y expresión la sexualidad, siendo de las pocas en tener los ovarios de hablar de todos estos tabúes, sin importar lo que pasara, porque como la mujer poderosa que es, pudo levantarse de sus cenizas. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.